Cómics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM. Feliz viernes y bienvenidos a One Shot Comics por Puebla FM. Tengo el gusto de que me acompañe de nuevo mi amigo Gerardo. ¿Cómo estás? Bien, Willy, Gerardo, muchas gracias. ¿Por qué lo dije así? Gracias por la invitación. Es el calor. Bueno, yo tengo un bochorno gacho. Gerardo, hoy vamos a hablar de cómics y música. Ok. Es algo, ¿te parece? Sí. Es algo que yo creo que a los dos se nos hacen muy importantes ambas cosas. ¿Tú eres músico? ¿O tú dirías que eres músico? Sí. Es difícil decir que uno es músico, ¿no? Yo creo. Sí, incluso los Rolling Stones decían, a veces nosotros no nos consideramos músicos y tú, pues, más banda que los Rolling Stones, más músicos que los Rolling Stones, no se me ocurría a nadie, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero lo dicen como por la actitud de, pues, soy alguien que agarró una guitarra ya prácticamente, sí, ¿no? Básicamente. Como sin una educación formal. Pero sí, vaya, tocamos instrumentos. Los dos, nos gustan mucho los cómics a los dos. Evidentemente, aquí estamos en un programa de cómics. Y entonces, pues la música es una forma de arte que normalmente se asocia muy bien con otras formas de arte. Claro, con otros medios. Con otros medios, y el cómic no es la excepción. Aunque a lo mejor en primera instancia pues no es súper obvio, porque pues los cómics no tienen audio para empezar. Pero entonces tienes que imaginarte cómo representar gráficamente la música, si es que eso es lo que estás intentando hacer. Entonces, pues hoy vamos a hablar más o menos un poco de eso, cómo se representa la música en los cómics, cómo la gente que hace música a veces también hace cómics, cómo influencias en general, cómo se influencian mutuamente los cómics y la música. Ok. Por ejemplo, yo me apunté acá 4 cosillas que yo creo que son como 4 ejes de los cuales yo creo que podemos partir, sin un orden en especial, pero yo creo que podríamos empezar hablando de cómics que tienen una influencia musical muy marcada. Hay varios que tengo en mente. Entonces, podríamos hablar primero de cómics con influencia musical, o de música con influencia comiquera, okay, o de músicos que hacen cómics, o de comiqueros, o bueno, artistas de cómic que también hacen música. Que esa es la parte que a lo mejor tengo menos desarrollada, o se me ocurren menos. Se me ocurre mucho más gente que es famosa y hace música, que también hace cómics, que alguien que de los cómics también como que haya hecho algo más o menos grande con música. Los invito a que, si no están viéndonos por Facebook Live, yo creo que es la forma más fácil de comunicarse con nosotros. Nos encuentran en Facebook como One Shot Comics. Eso se escribe One Shot Comics. Y por ahí pues nos pueden escribir qué cómics se les ocurran que tienen una gran influencia musical, o cuáles son los artistas musicales que se les ocurran que han escrito cómics o han dibujado cómics, y etcétera. Porque pues es un tema muy amplio que yo creo que no vamos a poder. Obviamente va a haber gente que se va a quedar como, oye, no mencionaste a tal o perenganito. Entonces, no vamos a cubrir todo, pero pues ustedes nos pueden ayudar. Yo empezaría poniendo sobre la mesa, y compartí una imagen hace rato de Scott Pilgrim. Cuando empecé a imaginarme este tema, dije, fue como lo que me llegó primero, aunque hay muchos otros ejemplos, como dije. Pero, ¿tú eres fan de Scott Pilgrim? Sí. Y Brian Lee O'Malley, cuando lo estaba escribiendo, por las entrevistas que ha dado posteriores, con mucha frecuencia pone que el soundtrack que estaba escuchando al momento de escribir la historia, de dibujar, influyó de manera, pues, muy importante en el desarrollo de la trama, en la manera en la que diseñó sus personajes, sus fondos. Uh-huh. La trama misma incluso nos lleva al punto de que pues Scott Pilgrim es el personaje principal, pero gran parte de su vida es que está en una banda. Sí. Gran parte de los personajes con los que se relaciona son músicos o tienen interés. Uh-huh. Entonces, básicamente, aunque se trata de un cómic que no trata de nada en particular,
buena parte de la trama se desarrolla gracias a la música, ¿no? Casi se podría decir que es un cómic musical hasta cierto punto. Sí, Se me ocurren otros que lo son más, pero hasta cierto punto lo podemos decir así. Vaya, incluso el nombre de Scott Pilgrim es una canción de Plumtree, que de hecho en la película de Scott Pilgrim, que a lo mejor si no han leído el cómic probablemente así han visto la película, vemos a Scott en algún momento tener una playera de Plumtree, que es obviamente una referencia a eso. No me acuerdo si en el cómic la trae, seguramente sí. Sí. Tiene un montón de playeras. Tiene las playeras de Zero, de muchas cosas que podemos relacionar con la música. Y también decíamos un poquito antes de empezar que precisamente Brian Lee O'Malley, que es el escritor y dibujante de Scott Pilgrim, el creador único, pues también es músico. Obviamente eso ayuda mucho a que sea una persona... Él hace música. Tenía un MySpace, me acuerdo. No sé ahora dónde se puede encontrar sus tracks. Pero me acuerdo que él tenía un MySpace y ahí podías escuchar sus tracks. No es pues nadie famoso musicalmente, pero pues es alguien que hace música al fin y al cabo. Claro, e incluso en el mismo cómic viene, digamos, claro, la partitura de cómo tocar la música que supuestamente Scott Pilgrim está tocando. Y si uno toma una guitarra y sigue las notas, en efecto es una canción, ¿no? Que al fin y al cabo la representación es lo importante, porque cómo representas que alguien está tocando guitarra en un cómic, ¿no? Es una imagen fija, no tiene volumen, no tiene sonido. Ahí es cuando, según el script y según el dibujo, nos proyecta esa idea. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vemos sus expresiones faciales, están gritando, están cantando tranquilos, uh-huh. ¿Qué instrumentos están tocando? Todo eso nos lleva a imaginar la música que ni siquiera está sonando. A veces ponen la letra, por ejemplo, en otro cómic que se me hace... que yo creo que nadie relaciona exactamente con música, pero si uno empieza a revisar página por página, es súper común. Hellblazer de Vértigo, sí, el famoso cómic de John Constantine. Lo tengo apuntado también. Uh-huh. Todo el tiempo están cantando canciones de folk, o de The Clash, o de Queen, uh-huh, o de Bowie, o de quien sea. Y literalmente lo único que ponen es poner la letra. Y a veces uno ni siquiera conoce de qué canción están hablando, uh-huh, pero entiendes perfectamente la idea de, ok, están borrachos afuera de un pub cantando, ¿no? Sí, se ve como ahí pues depende del letrista, ¿no? O el artista, quien sea que haga eso. O dependen por el caso. Los dos. Exacto, a veces los dos trabajan juntos para eso. ¿Cómo representarlo? Como dices, Scott Pilgrim de plano puso unas partituras. Me gusta mucho esa parte. Se ve Scott tocando y a la vez ves arriba la partitura y las letras de la canción. Que como dices, si agarras una guitarra, sabes leer música, es una tablatura, ni siquiera es música escrita. Es muy fácil de leer, la puedes tocar. Y hablando de Hellblazer, precisamente estaba leyendo hace rato la historia, porque ya sabía, ¿no? Muchos ya sabíamos, si no, la apariencia de John Constantine está basada en Sting. Sting, el famoso hombre de un solo nombre, y antes de The Police, John Constantine está basado totalmente en su apariencia. Y esto no fue idea de Alan Moore, como algunos a lo mejor podrían pensar. Alan Moore es obviamente el creador de John Constantine. Déjame ver dónde tengo este apunte. Acá está. Sino que, como sabemos, John Constantine nació, el personaje apareció por primera vez en Swamp Thing, no en su propia serie de Hellblazer. Y en ese momento estaba escribiendo Swamp Thing Alan Moore y lo ilustraban Steve Bissett y John Tuttleben. Cuando Alan Moore empezó a trabajar con ellos, se supone que les preguntó, oigan, pues, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuáles son sus más grandes sueños y cosas loquísimas? Y yo voy a tratar de incorporarlo en la historia. Y entonces una de las cosas que le dijeron, queremos hacer un personaje que se vea como Sting. Y de ahí sale John Constantine. Y como dices, también pues es una onda muy punk en general el concepto de John Constantine, porque es como un místico. Es alguien de las artes que usa las artes místicas y oscuras, pero no es el típico personaje que es como un viejito, ¿no? O un mago como Gandalf o yo qué sé, sino que agarraron a un cuate inglés más punk que The Clash. Y entonces vemos también la música y él tiene una banda precisamente en el cómic. John Constantine tiene una banda. Entonces vemos la música muy presente en Constantine también. Bueno, ahora se llama Constantine el cómic. Antes Hellblazer terminó en el número 300, pero pues bueno. Tenemos, por ejemplo, se me ocurre otra cosa. Un ejemplo muy famoso es Kiss. En los 70s, en los 60s antes, yo por lo que más o menos investigué, las apariciones de músicos en cómics
tal cual como ellos, no que se parecieran a ellos, pero por ejemplo, lo más famoso fue los Beatles. Empezaron a salir en cómics de Batman, de DC en general mucho. Tuvieron también un cómic de Yellow Submarine, ellos solitos, como de los Beatles. Y después, eso fue en los 60s, y en los 70s, muy famosamente, Kiss sacó un cómic que se llamaba A Marvel Comics Super Special Kiss. Que Marvel Comics Super Special era una serie que tenía pues como varios temas, y en el número de Kiss, los miembros de Kiss se hicieron sacar sangre por una enfermera y mezclaron su sangre con la tinta. Eso es real. Y había alguien ahí, como hace cuenta, para dar fe y legalidad, quien sabe qué hace eso en Estados Unidos, como si fuera un notario, haz de cuenta. Y eso es real. Mezclaron su sangre, los de Kiss, con la tinta con la que se imprimió, obviamente solamente la primera corrida de ese cómic. Entonces, pues eso es obviamente algo que, pues literalmente la sangre de los músicos estaba en el cómic. Yo creo que no se puede hacer más intenso que eso. Los dos principales miembros de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, los dos siempre fueron fans de cómics. Cuando uno los ve fuera de su atuendo de Kiss, de Demon y de... ¿Cuál es? ¿Starchild o sí. Spaceman? Spaceman, ajá. Siempre están usando playeras de Marvel, siempre están usando playeras de la cultura popular, sí, que nos hace pensar que al menos hasta cierto punto son fans de los cómics, los han leído, y por eso cuando llegaron a la fama y la máquina de mercadotecnia de Kiss les permitió hacer un producto que de hecho sí querían hacer, pues se les hizo evidente, ¿no? Sí, entonces pues ese es un muy buen ejemplo. Vamos a seguir con más hablando de cómics y música. Regresamos después de esta pausa. Regresamos de esta pausa y pues también yo creo que podríamos mencionar a la persona, yo creo que más prominente hoy en día, que representa perfectamente una buena mezcla entre los cómics y la música. Yo creo que es Gerard Way, que la mayoría lo conocemos por ser el frontman de My Chemical Romance, pero pues antes de volverse un rockstar con esa banda, trabajaba en una tienda de cómics. Trabajó en DC Comics como intern, como pasante, exactamente. Y pues siempre fue comiquero, pero casualmente le funcionó antes. Y siempre escribió cómics él solito y trató de publicar y todo, pero se le hizo antes armarla con su banda, muy en grande, obviamente, que entrarle a los cómics. Una vez que toma su curso, todo lo que tiene que tomar curso con My Chemical Romance, regresa a los cómics de lleno, pero mientras hizo varias cosas ya en los cómics, ¿no? Tenemos varios ejemplos. El primero yo creo que es Umbrella Academy, si no mal recuerdo. Sí, es probablemente el más famoso de todos. Fue muy galardonado por la crítica, que estaba dispuesta a tacharlo de los músicos no pueden hacer cómics. La verdad, siendo honestos, yo también lo vi como seguramente es un músico como cuando los músicos creen que pueden actuar, o cuando las modelos creen que pueden actuar. Yo dije, pues realmente no conocía la historia y dije, pues seguramente es un escritor de cómics bastante promedio o mediocre. Sí, a lo mucho promedio, ¿no? Me agradó mucho el cómic y pues la verdad, qué bueno a veces equivocarse en esas cosas. Sí. ¿No? Que de hecho el dibujante de Umbrella Academy es Gabriel Bá, que también justo ahorita en el corte mencionábamos Day Tripper de Gabriel Bá y su hermano Fabio Moon, que pues obviamente es la canción de los Beatles. Day Tripper le da el título, pero también me decías que hay otros temas musicales. Claro, en el interior trama del cómic, todos los capítulos, toda la trama están basados, si uno presta atención, en canciones de los Beach Boys. Son surfistas, viven en la playa, tienen coches viejos, clásicos. Literalmente son los Beach Boys transformados en cómic, ¿no? Y es muy bueno. Day Tripper es de Vértigo, si lo pueden conseguir. Ya se publicó acá en México en español también, entonces debe ser conseguible de alguna forma. Pero volviendo a Gerard Way, que también colaborando con estos señores brasileños, Gabriel Bá y Fabio Moon, pues primero hay 2 volúmenes ahorita de Umbrella Academy. Va a haber ya anunciado y confirmado ahorita en San Diego Comic Con, o un poquito antes, que va a haber una serie de Netflix basada en Umbrella Academy. Entonces va a volver todavía más famoso este cómic. Va a haber un tercer volumen del cómic de Umbrella Academy. Mientras todavía estaba con My Chemical Romance este señor,
tuvo su disco conceptual de True Lives of the Fabulous Killjoys. Y también le hizo su cómic en el cual narraba más a fondo las historias de los personajes que creó para los videos musicales de ese disco. Entonces, eso es algo que hacen mucho. He visto mucho, se ha repetido yo creo que mucho, el asunto de hacer un disco conceptual y los personajes desarrollarlos más en cómic. Tengo acá algunos ejemplos que al ratito nos echamos, pero Gerard Way yo creo que todavía nos falta un poco de hablar, porque hoy en día, después de hacer todos estos, a Killjoys no le fue tan bien críticamente. Tiene arte de Becky Cloonan, que es muy buena, y Becky Cloonan precisamente es una artista que ha hecho un sinfín de portadas para bandas medio metaleras o como Clutch o cosas por el estilo. Precisamente pues ahí está también esa influencia. Pero Gerard Way pues ahora está metido pues muy creativamente y moviendo varios hilos dentro de DC Comics. Claro, y por ejemplo, Umbrella Academy es un cómic que no trata para nada de música. Uh-huh. Bueno, un poco, pero realmente no es la primera impresión que da. Es más parecido a, ¿qué dirías? A X-Men. Sí, es como Doom Patrol o cosas así, ¿no? Es un cómic bastante inusual. Alguien que lee cómics normalmente se va a encontrar con algo que probablemente nunca se imaginó. Los personajes, la manera en la que está escrito. Entonces, es el tipo de cómics que con mucha frecuencia podemos decir se parece a la música, a la buena música, si lo queremos ver así. Sí. Tiene que ser experimental, tiene que ser diferente, tiene que ser original. Cuando salió Spider-Man, nadie escribía cómics de ese tipo y ahora ya se nos hace la norma. Entonces, para mantener al cómic vigente y vanguardista y pues de alguna manera como un reflejo a la sociedad, pues qué mejor que la música nos explica literalmente la época, ¿no? Sí. Ves cómo escribía la música clásica y eran óperas que trataban de cómo casaban a sus hijas, ¿no? Y sí. Luego en los 70 estaba el punk, pues la música era punk. En cambio, y la música de ahora de alguna manera tiene que ser un reflejo de nosotros como sociedad. Y los cómics no son diferentes, es un medio distinto, pero al fin y al cabo tienen las mismas características, ¿no? Sí. El resto del arte podríamos hacerla con la pintura, con el cine, con cualquier otra cosa que se les ocurra. Y por eso también pues pueden ligarse tan fácilmente, porque reflejan lo que estamos viendo actualmente. Entonces lo puedes reflejar en varios medios y a la vez hacer como una sola obra. Justo acá nos pone Alfredo el Jackie que sí, justo lo dije. No dije Doom Patrol nomás porque sí. También está escribiendo ahorita Gerard Way el nuevo cómic de Doom Patrol. Él ya lo sabíamos, era súper fan del Doom Patrol que escribió Grant Morrison. Retoma muchas de las ideas para este nuevo cómic. Es una cosa muy bizarra. No es como para cualquiera. Sí le tienes que agarrar un poquito el gusto, pero yo creo que lo está haciendo bien. Lo que decía que lleva Gerard Way dentro de DC Comics es este subsello que se llama Young Animal, que es algo así como lo que fue Vértigo cuando empezó, como un subsello más o menos dentro del mismo universo. O sea, podrían encontrarse con los personajes de DC. Hasta ahora no ha pasado, pero acaban de confirmar que va a pasar en enero. Los personajes que están ahorita dentro de este sello de Young Animal. Y también me parece haber visto, pero yo no he encontrado la nota, que ahora Young Animal va a estar dentro de Vértigo. Una cosa así, por lo menos editorialmente. O editorialmente sí, pero si lo piensas, Vértigo también está dentro del universo DC. Entonces, sí. Realmente es un solo universo, pero son áreas separadas. Sí. Y por lo general evitan que se mezclen por el tipo de lectores, por el tipo de temas que tocan. Pero cada que quedan los círculos tocándose, pues vemos cosas muy raras como, no sé, la Justice Society dentro de Sandman. Ándale. O Batman haciendo equipo con John Constantine, cosas de ese tipo. Y pues no veo por qué Young Animal no va a pertenecer al mismo universo. En especial con personajes como Doom Patrol, que por muy raros que sea, compararlos con los Teen Titans debe ser bastante polarizante, ¿no? Los Teen Titans son como buenos porque son buenos, ¿no? Son personas nobles, son superhéroes, y los de Doom Patrol son personajes raros, inusuales, con y en algún punto distintas. Claro, hacer que convivan entre ellos y tengan que enfrentarse o aliarse, pues suena bastante interesante, ¿no? Sí. Yo creo que podemos empezar a mencionar algunos de otros artistas, aparte de Gerard Way, prominentes que están haciendo cómics. La mayoría, al menos de los que yo encontré, o los más famosos, normalmente son rockeros. Hay uno que otro rapero por ahí. Pero en general yo creo que es el rock lo que muchas veces se une a los cómics, el tipo de música que se une normalmente a los cómics. Tenemos, por ejemplo, a Tom Morello, de
Rage, de Audioslave, etcétera, etcétera, etcétera. Escribió un cómic para Dark Horse, si no me recuerdo, que se llamaba Orchid. Es una miniserie, pueden encontrarlo ya recopilado. Y cada número de esta serie traía un código para que descargaras una canción. Y entonces esa canción te servía, según esto, para que la escucharas mientras leías. Entonces es una buena forma también de unir las dos cosas. Entonces, como soy un músico, escribo un cómic, pero no te dejo ahí. También te doy música para que acompañes el cómic. Pasó lo mismo con Stone Sour. Corey Taylor, también de Slipknot, pero esta vez trabajando en el proyecto de Stone Sour. Sacaron un disco conceptual en 2 partes que se llama House of Gold and Bones, y a la vez sacaron un cómic, como ya había dicho, como para explorar los temas más a fondo de lo que tratan estos discos conceptuales. Y se llama igual House of Gold and Bones. Yo creo que pues, si son fans de Stone Sour o de Slipknot, vale la pena que lo chequen. Si es que no sé qué tanto, si compras los discos te anuncien que existe el cómic, ¿no? Porque a lo mejor podrías no enterarte. Tenemos a DMC, que vino y lo vimos por ahí en la Conque, ¿no? Así es. Vino apenas a México, y DMC, una parte de Ron DMC, obviamente, estas como powerhouse del rap. Se llama Daryl McDaniels, DMC, por eso se llama DMC, y hizo su propia editorial que se llama Daryl Makes Comics, que también deletrea DMC, lo cual se me hizo muy chistoso. Publica cómics en los que él mismo aparece como una figura heroica, y pues, ha contratado a gente bastante decente, o sea, como artistas bastante decentes, para que normalmente lo que hacen, igualmente Corey Taylor, y yo creo que Tom Morello también, no creo que se metan tanto en el guión tal cual, en la labor talachera de escritor, sino que dan las ideas y la historia general para que alguien la desarrolle y la construya como un cómic debería ser. De ahí Rob Zombie, que pues es como un hombre renacentista, ¿no? Hace de todo, hace películas, pues también ha hecho cómics, obviamente. Gene Simmons, que además de... El cómic que mencionamos de Kiss hace rato no fue escrito por Gene Simmons, pero sí ha escrito cómics Gene Simmons de terror, sobre todo. Se llamaba una serie en Marvel que tuvo Gene Simmons House of Horrors. Si alguien es medio emo, o lo fue, Say Anything, Max Bemis, que es el vocalista de Say Anything, ha escrito varios. Escribió uno que se llama Polarity para Boom Studios, y más recientemente uno que se llama Oh, Killstrike. Y también escribió para Marvel unos números de A+X, que fue esta serie que salió como después de Avengers vs. X-Men. De ahí Glenn Danzig, también es alguien que sabemos que es Glenn Danzig, que también es pues fan de todo este tipo de cosas, y también del horror. Tiene un cómic erótico y de horror que se llama Satánica, por supuesto. ¿De qué más podría ser un cómic escrito por Danzig? Más o menos esa es la lista que tengo corta de artistas, músicos que han escrito. ¿Quién es Jamie Hewlett? Que nos escribe aquí Leonardo Fernández. ¿Se me está borrando el cassette horrible o...? No, a ver, es un músico. Cuéntanos, Leonardo, ¿qué hace Jamie Hewlett? Tú me hablabas de Satriani, es un buen ejemplo, claro, también. Ahora, viendo el otro extremo, el espejo, la cara opuesta, hay muchos músicos que parte de su música está... ¿Sabes qué? Mejor, perdón, pero cuéntame, empezamos a hablar de Satriani ahorita que regresemos de esta pausa. Lo siento. Ya volvimos, lo siento, soy un tonto. No me acordaba quién es Jamie Hewlett. Por supuesto, es el creador de Tank Girl y también creador de Gorillaz, hasta cierto punto, la banda Gorillaz. Creador gráfico, por lo menos. Yo creo que fue también el que desarrolló, como me decías, pues las historias de los personajes. Las historias, los personajes, los diseños. Y buena parte de la banda Gorillaz es eso, el concepto de una banda ficticia interpretada por miembros de bandas diferentes. Sí. Como es el caso de Es un buenísimo ejemplo. No sé por qué no se me ocurrió Gorillaz. Y es, pues, de alguna manera un ejemplo no solo de simbiosis, sino de cómo el concepto puede involucrar los dos medios por completo. O sea, no existe el medio visual
de Gorillaz sin la música, y la música de Gorillaz, lo primero que uno piensa siempre es en los personajes de animación que salieron en los 2000. Y es más animación que cómic, pero está detrás alguien que hace cómics, ¿no? Claro, Tangirl es uno de los cómics más bizarros que he leído. Honestamente es un gusto adquirido, y si lo pueden encontrar, en verdad es una joya que les va a volar la cabeza, porque no existe nada que se le parezca ni en ningún medio, ni en cine, ni en nada. De acuerdo. Honestamente sí es una de las grandes rarezas del cómic. Oigan, pues si quieren participar como Leonardo, que obviamente fue una buenísima aportación. Que y ya se ganó uno prize. No prize para Leonardo Fernández. También nos pueden hablar a cabina, dejar un mensaje al 273-7716 o 273-7717. Muy rápido, o sea, si prefieren escribir en Facebook, yo aquí lo veo directamente. Si no, pues aquí nuestro gigantesco equipo de producción de One Shot Comics nos echa la mano atrás del vidrio para tomar sus mensajes por teléfono. Algo más que pasa con los cómics y la música, hablábamos por ejemplo de los Ramones. Ahorita que vimos y fuimos a ver juntos, por lo menos mi primera vez viendo Spider-Man Homecoming, Spider-Man Homecoming abre con Blitzkrieg Bop, o bueno, tiene por ahí Blitzkrieg Bop de los Ramones, y cierra con esa misma canción. Está raro que lo pongan dos veces, normalmente no pasa en estas películas, pero ahí está, y yo creo que es más bien como un sutil guiño a que los Ramones hicieron alguna vez un cover de la canción de la caricatura que todo el mundo conocemos de Spider-Man. Spider-Man does whatever the Spider can. Esa misma canción, ¿cuánta gente no ha hecho covers? Tengo aquí una pequeña lista y es mucho más larga, pero los más conocidos son obviamente los Ramones, Aerosmith, que lo hizo en alguna de las películas de Sam Raimi. ¿La primera? Creo que sí. La primera. En la segunda estaba Sum 41 en el soundtrack. Sí, era otro rollo. Michael Bublé tiene un cover ahí como de Big Bang y Swing. Big Band Swing de esta canción. Está bastante padre. Y uno más punketo todavía que el de los Ramones. Al menos más punk rockero. Menos neoyorquino y más agresivo californiano está el de The Distillers, que yo no lo conocía, pero lo hicieron para un juego de Spider-Man. Entonces, y está bastante cambiada un poco la melodía, es mucho menos melodiosa, pero pues también está interesante si lo quieren checar, estos covers del tema de Spider-Man. Hay bandas que solamente hablan sobre cómics, no son súper famosas obviamente, pero una que siempre me acuerdo se llama Kirby Crackle, que de hecho pues hasta el nombre, ¿no? El Kirby Crackle es el nombre que le ponen los gringos a cómo dibuja Jack Kirby esta como energía cósmica, que son estos, si han visto un dibujo de Jack Kirby, saben de lo que estoy hablando, son estos bolitas negras de energía. Que representan la energía cósmica, indescriptible. Exacto, y eso en inglés le pusieron el Kirby Crackle, que es como no sé cómo ponerlo en español, quién sabe qué de Kirby, de Jack Kirby, ¿no? O algo así. Ándale, como los rayos de Kirby, quién sabe, seguro sí tienen un nombre en español, pero bueno, así se llama esta banda, Kirby Crackle, y cada una de sus canciones habla, si no de cómics, de la cultura alrededor. Entonces, chéquenlos, es una banda como, pues, pop rockera, más o menos, rockerona, con influencias punketonas por ahí. Habíamos hablado, por ejemplo, de Becky Cloonan, que ha hecho varias portadas para bandas importantes. Yo creo que una que no muchos saben, o a lo mejor muchos saben, es Follow the Leader de Korn. La portada la hizo Todd McFarlane, que todos conoceremos por ser el creador de Spawn, de haber dibujado a Spider-Man muy famosamente por ahí en los 90s. Entonces está también este asunto de artistas de cómics que hacen portadas. No solamente el cómic tal cual, pero tienen como cierta representación. Claro, al fin y al cabo todas las portadas, todos los cómics son en esencia ilustraciones, entonces la misma persona puede hacer diferentes proyectos, diferentes medios. La semana pasada que hablaba acá con el D sobre cómics independientes, obviamente hablamos sobre Robert Crumb. Robert Crumb él es músico, es el único que tengo en mi lista como artistas de cómics que hacen música, aunque ya pusimos también a Brian Lee O'Malley. Pero Robert Crumb tiene un grupo es como un cuarteto como si fuera un cuarteto, no sé si es un cuarteto, no sé cuántos sean, pero es como un conjunto de cuerdas, como muy retro, muy bluegrass, un tema así. Y además él obviamente también ha hecho ilustraciones para discos.
Yo creo que el más prominente es... ¿dónde tengo esto apuntado? Para Big Brother and the Holding Company, que era la banda en la que cantaba Janis Joplin, antes de volverse Janis Joplin, ella solita. Pues tuvieron ahí una portada de Robert Crumb. Y la banda esta de Robert Crumb que te digo se llama Robert Crumb and His Cheap Suit Serenaders. Entonces, ¿sí? Como hablábamos también de Joe Satriani, uno de los grandes guitarristas de nuestros tiempos, aunque pues ya es tan viejo que ya es de todos los tiempos. Sí. Y la primer portada que tiene, que es Surfing, de su primer álbum Surfing the Alien, es el Silver Surfer. Surfeando con el extraterrestre, literalmente. El primero que nos escriba o nos marque a cabina con el nombre del artista que hizo la portada se gana uno prize y no se vale usar Wikipedia. Va. Me parece. Incluso la canción titular, que es Surfing with the Alien, está pensada en cómo viaja en el espacio el Silver Surfer. Sí, y tiene otras canciones. Te lo imagines, ¿no? Mientras escuchas, obviamente, el disco y la Satriani canción. Mucho menciona que cuando él leía cómics, él se imaginaba el soundtrack y como pues tiene grandes dotes artísticos y musicales, él mismo se imaginaba la canción y después llegaba a su guitarra y la tocaba y decía, oye, pero le queda perfecto, ¿no? Era exactamente como él la imaginaba. Suena como Silver Surfer, ¿no? Claro. Y tiene otras canciones con nombres de personajes de cómics como Steppenwolf, que muy probablemente están basados en los personajes de los cómics. En el caso de Satriani, por ejemplo, sí, te creo, sobre todo con este antecedente del Silver Surfer. Pero, por ejemplo, Steppenwolf, la banda, no sé si haya sido el caso, por ejemplo, de que... No, ese probablemente es el libro de Herman, ¿qué es? Sí. Pero el personaje de los New Gods de Jack Kirby también, no sé si el nombre lo hayan sacado del libro del Lobo Estepario o de la banda Steppenwolf alemana. Habría que ver las fechas y ver cuál fue primero, el huevo o la gallina. Exactamente. ¿No? Uno de los dos influyó en el otro o a lo mejor viceversa, ¿no? O tal vez no. A lo mejor todos nada son que ver. coincidencias. Coincidencias cósmicas de Jack Kirby, exactamente. Hay una canción de Paul McCartney con los Wings que se llama Magneto and the Titanium Man. Ah, claro. ¿No? Y literalmente habla de Magneto, de los X-Men, y el Titanium Man, que quién sabe quién es, pero sí es un personaje de Marvel. El Titanium Man es un personaje que enfrenta a Iron Man. Ajá. Que es alguno de esos muchos personajes que construyen su propia versión de la armadura y deciden que la única manera de probarlo es pegarle a Iron Man. Como 800 villanos de Iron Man que dijeron, vamos a ser como Tony Stark, pero peores. Incluso, ahora que lo pienso, cuando fue el evento, el mega evento de los 90 de Marvel contra DC, ajá, el cómic de Magneto se llamaba Magneto and the Metallic Man o The Magnetic Man o Titanium Man. No, ya sé. Se me hace mucha coincidencia que sea más o menos en la misma. Debe ser o sea, salía con los Metal Men de DC, supongo. Claro, sí, y cada uno era la mezcla de algún personaje de DC con. Y el título debe estar probablemente basado en esta canción de Paul McCartney. Claro. ¿No? Nice. ¿Qué más se nos ocurre como ejemplos de esta simbiosis? ¿Sabes qué hay muy reciente? Bueno, ya tiene unos 3 años. Sabemos que está el cómic de Spider-Gwen, que a todo el mundo le gustó saliendo de este rollo de Spider-Verse, que es esta versión alterna de Gwen Stacy, la exnovia de Peter Parker, la difunta novia de Peter Parker. En un universo alterno, ella es a quien muerde la araña. Peter Parker se vuelve el lagarto o The Lizard y muere. Y entonces en ese universo Gwen Stacy tiene una banda con Mary Jane Watson y no me acuerdo quién otra, son 3. Glory Grant o alguna así. ¿O Betty Brant? Sí, Betty Brant ha de ser. Alguna otra chica del reparto de Spider-Man. Tienen una banda que se llama The Mary Janes. Mary Jane es la que canta. Y hay una banda que se llama Married with Sea Monsters, o sea, casados con monstruos marinos, que tocan más o menos temas parecidos a los de la banda que les había dicho, Kirby Crackle. Mucho de cómics, ciencia ficción. Es una banda que se dedica a hacer canciones de este tipo. Y se pusieron como el alias de Mary Janes y sacaron una canción que se llama Face It Tiger. Entonces habla como si fuera Mary Jane Watson y la sacaron tal cual y Marvel la promocionó un poco.
Fue como, miren, aquí está la banda de The Mary Janes con la canción Face It Tiger, pero era una banda que se llama originalmente Married with Sea Monsters. Se me hizo muy padre eso que hicieron, como hacerse pasar por una banda ficticia, que se me acaba de ocurrir otra banda ficticia que salió de los cómics, pero se las dejo para cuando regresemos de esta pausa. Ya regresamos, los dejé en un suspenso terrible para contarles de una banda más ficticia, pero a la vez real, que surgió en los cómics. Los Archies, estos de Sugar Sugar, oh, honey. Estos güeyes salieron de, obviamente, los cómics de Archie. Archie tiene una banda con sus amigos que se llama The Archies. El productor de los Monkees, estos como predecesores de los Beatles en alguna forma, después de estar con los Monkees, dijo, a ver, ¿y ahora qué hago para ganar lana? Porque era lo que hacía, no era una persona muy artística, era un productor musical, un productor musical de estos que pues crean hits y hacen dinero. Es lo que hizo con los Monkees. Pues de repente vio a alguien leyendo un cómic de Archie y dijo, pues estos tipos tienen una... Juntó a músicos de sesión, de esos que nada más pues, sirven para grabar, o bueno, trabajan grabando discos, no son tanto como el centro de una banda ni nada así, pero trabajan como en un estudio. Juntó a músicos de estudio, grabó esta canción de Sugar Sugar y hasta hoy en día sigue vendiendo esta canción. Salió pues, obviamente de los cómics de Archie. Estábamos viendo ahorita en el corte los chavos de, bueno, los señores de Wu-Tang Clan, que está por ahí, pues Method Man y Ghostface Killah y todos estos chavos, señores. Tienen su cómic también, Wu-Tang Clan, por ahí tienen arte de Chris Bachalo, cosas por el estilo. Entonces, como dije, el rock, yo creo que son los que un poco más, pero también el hip hop y el rap. Pues están las variantes de hip hop de Marvel de hace un par de años, por ejemplo. Si no las han visto, fue como una iniciativa que hizo Marvel durante como casi todo un año, en el cual las portadas de los cómics tenían portadas variantes o alternativas, en las que simulaban parodiaban, algo así como parodiaban portadas importantes de hip hop con sus propios personajes. Y ahora van a empezar a sacar unas de rock, ¿no? Tenemos ahí discos tenemos el Parallel Lines de Blondie, tenemos Nirvana, tenemos Appetite for Destruction de Guns N' Roses, y uno más que se me está olvidando, que son los que han sacado hasta ahora de las portadas de rock, pero vamos a tener más. Entonces, pues también es una forma más en la que conviven los cómics. Claro, hay una canción de Spin Doctors que se llama Jimmy Olsen Blues. Otra aportación de Leonardo Fernández. Otro no prize, muchas gracias. Tengo, por ejemplo, aparte de este rollo bueno, tenemos en general Fantagraphics, que es algo que también hablábamos la semana pasada, hablando de cómics independientes. Pues muchos artistas de Fantagraphics han hecho un montón de portadas, y también Fantagraphics está en Seattle. Y como sabemos, Seattle es un lugar... de las mecas musicales más importantes. Exactamente, donde sale pues Nirvana, por ejemplo, ¿no? Un montón de cosas, obviamente. Pero me topé muchos comicsillos que hablaban de Nirvana, hechos por artistas de Fantagraphics, por ejemplo. Entonces tenemos ahí... De hecho, la tienda de Fantagraphics de Georgia... No, es de Georgetown, en Seattle. Tiene como una tienda de discos como anexada. Entonces conviven ahí todos estos cómics independientes con una tienda de vinilos. Claro, estoy seguro que si se hiciera un estudio de mercado, seguramente hay una correlación bastante directa entre gente que escucha cierto tipo de música con gente que lee cómics, y pues porque son dos de sus grandes aficiones, ¿no? Casi los cómics se podrían considerar como un arte medio alternativón, ¿no? O sea, a lo mejor te imaginas a alguien muy ñoño, desgraciadamente, leyendo cómics. Ya hemos hablado sobre eso. O a lo mejor alguien muy alternativo, ¿no? Que lee cómics como The Crow. O Johnny de Homicidal Maniac. O cosas así más emo y oscuronas, ¿no? De cómics independientes. Yo creo que sí, el público, sobre todo de los cómics independientes, tiene mucho que ver con la música alternativa en general.
Y sí, antes había leído también que en Estados Unidos era muy común en tiendas de música encontrar cómics también. Hoy en día, por el modelo de distribución que existe, que ahora es por medio del mercado directo llamado Diamond Comics y demás, ya es más difícil que tiendas comunes y corrientes, por así decirlo, que no sean especializadas, manejen cómics. Pero sí era común aparentemente ver cómics en tiendas como pues de cosas pues hippiosas o de música, cosas por alternativas, estilo. Podríamos llamarlas. Por ejemplo, el gran éxito de Hot Topic fue mezclar las dos, ¿no? Exacto. Podías conseguir tus playeras de Rancid o de Black Sabbath y junto a ellas tenías cosas de Full Metal Alchemist o de Spider-Man, ¿no? Entonces, realmente son dos medios que, pues sí, podríamos decir que llevan unos, ¿qué? 50, 60 años. Sí, pues desde los 60s. Hablando de Full Metal Alchemist, brincándonos de ahí al manga, por ejemplo, mencionaste hace rato 20th Century Boys. De Urasawa, claro. Es uno de los cómics, podríamos llamarlo, aunque realmente es un manga, en el estricto sentido de la palabra. Uh-huh. Es el cómic clásico, donde se habla de música, trata de música en algunas partes. La música es la causa de los problemas y la solución. Uh-huh. Y muchos de sus episodios tratan de canciones de Bob Dylan, de David Bowie, de los Beatles. The Who, el personaje, su razón de ser, lo que él querría ser, de no ser, de no encontrarse en la situación en la que se encuentra eventualmente, ser un rockstar. Sale desde niño con una guitarra, con una escoba y con una guitarra de aire. Sí. Y buena parte de la mitología del universo que se creó está basado en canciones de Bob Dylan, de Bowie, de Deep Purple. Entonces, habría que investigar si Urasawa realmente no se dedicó, o su sueño a lo mejor truncado fue ser músico. Probablemente, ¿no? Es muy notorio porque incluso, igual que en Scott Pilgrim, en algunas partes viene pedazos de partitura o de tablaturas donde puedes ver qué se supone es lo que está tocando el personaje, ¿no? Un ejemplo más reciente que se me ocurre es el equipo de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Se juntaron por primera vez para hacer Phonogram, que desde el título te está hablando de música. Y todo el cómic se trata de música, pero más específicamente del Britpop. Si eres conocedor del Britpop, ese cómic va a ser una delicia. Si no, te va a costar un poco más de trabajo. Yo lo he tenido que leer varias veces. Y entonces ya le vas agarrando y dices, claro, aquí hablan de esta banda, aquí hablan de esta otra banda. Porque Phonogram se trata de unas personas que se llaman phonomancers. No sé cómo llamarlo en español, pero son como fonomágicos, una cosa así. El caso es que usan la música para hacer magia. Haz de cuenta que el protagonista empieza a escuchar Britpop, que es lo que a él le gusta, y usa como que canaliza la energía de la música para crear magia. Y entonces hay obviamente toda una historia detrás, no nada más se trata de eso, hay una historia, pero es un cómic bastante denso, lo tienes que leer varias veces, yo creo, pero vale mucho la pena para cualquier fan de cualquier tipo de música, yo creo. Pero si te gusta el Britpop, te va a pegar, pero cañón. Después de eso, han hecho varias cosas juntos, pero ahorita están sacando The Wicked and the Divine, que se trata básicamente de rockstars. No solo musicales, pero sí hay mucha música en el cómic. Se trata de dioses de varias culturas, ¿no? O sea, tenemos dioses egipcios, dioses paganos. Que tienen encarnaciones que duran tanto tiempo. ¿Cuántos? ¿20 años o algo así? ¿O? Creo que solo viven como... ¿O 10? Viven unos cuantos años. Más bien, son jóvenes que cuando adquieren o se dan cuenta de que son encarnaciones de dioses, duran creo que un año vivos, con sus poderes completos como dioses, y después mueren, una cosa así. Y entonces todos, al tener poderes y eso, lo que hacen hoy en día, esta nueva como generación de dioses, se vuelven rockstars básicamente. Como tanto de redes sociales o sí, como literalmente rockstars, pues que son músicos, ¿no? Claro, y el tema del cómic, si así lo queremos ver, es que puede ser el ejemplo del rockstar que llega a la cima y después en algún punto eso se acaba, ¿no? Exacto, se quema. Y qué sentir a un músico que sabe perfectamente cuándo le va a llegar la hora, ¿no? Normalmente a los grandes bandas se les acaba el tiempo de repente y desaparece. Como el club de los 27, ¿no? Claro. O sea, estos músicos famosos que se acaban muriendo a los Hendrix 27 años. Morrison. Y
Winehouse y Joplin, Cobain. Entonces, es una buena analogía, nada más en un formato distinto, que es el cómic. Estoy seguro que ha de existir una cantidad innumerable de series y de películas basadas en músicos que de repente se acaba la carrera, pero Wicked and the Divine es una propuesta en cómic bastante bien elaborada y con un arte fabuloso. Es uno de los cómics más vendidos de las pequeñas editoriales, ¿no? Bueno, tan pequeños como Image. Como Image. Si la quieren ver como pequeña, tal vez. Pero sí, es un muy buen ejemplo, yo creo. Y también es algo denso. Yo, por lo menos, sí tengo que volver a leer los números de Wicked and Divine varias veces para cachar todo. Los dos, Phonogram, Wicked and the Divine, son cómics muy complejos, con mucho material que absorber, y que si uno no tiene el conocimiento previo, tiene que estar buscando en Wikipedia, en YouTube, viendo de qué cosas están hablando, ¿no? De hecho, el mismo Kieron Gillen, pues se ve que es totalmente un melómano y tiene una playlist que va alimentando poco a poco en Spotify de The Wicked and Divine. Entonces, si estás leyendo el cómic de The Wicked and Divine, busca en Spotify una playlist que se llama literalmente así. Tiene ahí su nombre, o sea, está hecha por su propio usuario de Kieron Gillen. Y tiene pues, un montón de pop, un montón de rock medio oscurón, o sea, como poco conocido. Tiene cosas muy interesantes, que es básicamente lo que él escucha en su cabeza mientras escribe este cómic, en el cual vemos símiles de Rihanna, ¿no? De Lady Gaga, de David Bowie, de un montón de músicos prominentes. Vemos como unos símiles en el cómic de Wicked and Divine. Entonces, pues para ir más o menos cerrando, pues la conclusión es con la que empezamos. No tenemos mucho que concluir más que exponerles de nuevo y asegurarles que el cómic y la música son dos formas de arte que conviven muy bien juntos y lo seguirán haciendo. Llevan muchos años haciéndolo, llevan muchos años yendo y viniendo artistas de cómic haciendo música o portadas de música y viceversa. Si a ustedes se les ocurre mal, por favor escríbanoslos, porque realmente tampoco nos sabemos todos los cómics de todos los músicos de toda la historia. Ajá, exacto. Y es muy bueno ver que están participando en el programa. Y no sé qué más. Pues nada, muchísimas gracias por ver. Como últimos anuncios tengo en YouTube estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Les agradezco muchísimo por estar ahí, por seguirnos también en Facebook. Saludos a Frida, Raque, el equipo de Pueblo FM que anda por aquí presente. Muchas gracias a Leonardo por sus participaciones. Saludos a Origram MX, que nos escribe desde la CDMX. Alfredo el Jackie, que ya lo mencionamos. Erika también anda por ahí. Muchas gracias por ver. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores en YouTube, nos pueden encontrar como One Shot Comics. Vamos a hacer unas dinámicas interesantes, entonces chéquennos también por ahí. De por sí, todo este programa se está subiendo allá también. Muchísimas gracias por venir una vez más, Gerardo. Gracias por la invitación. Gracias al gigantesco equipo de producción detrás del vídeo de One Shot Comics. Tenemos por ahí a Luis, Frida, gracias. Saludos a todos los que andan por allá atrás. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.